Tiene ahora el turno del micrófono el licenciado Luis Refugio García López Guerrero. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, conforme al formato, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores de la República, amigas y amigos. Es un gusto saludarlos con mucho respeto y agradezco profundamente esta oportunidad para expresar mi interés en presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Soy abogado y a mi formación académica he sumado 20 años de desempeño profesional dentro del servicio público, 15 de estos trabajando en diversas áreas sustantivas de la CNDH y los demás en áreas muy vinculadas con los derechos humanos. En consecuencia, he acumulado la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo la mejor opinión de esta soberanía, para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta nueva etapa de transformación del país. Por tanto, el programa de trabajo que presento a su consideración tiene como objetivo transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo conciliadora, propositiva, abierta al diálogo y siempre orientada a resolver los problemas de las víctimas que acuden a nuestra institución. Propongo una Defensoría del Pueblo austera en la que mi primera acción consista en revisar las estructuras administrativas y procesos internos que permitan hacer un mejor trabajo con menos recursos. Para esto, analizaré la pertinencia de cerrar algunas oficinas foráneas a fin de trabajar más de la mano y reforzar a los organismos estatales de derechos humanos, así como suprimir cualquier gasto innecesario que ayude a un mejor ejercicio de los recursos en beneficio del trabajo sustantivo. Me comprometo a ajustar en definitiva mi salario y el de los altos mandos a los estándares de la Ley Federal de Autoridad Republicana. De igual manera, propongo una política de puertas abiertas y trabajo de calle, esto es, de brindarme a ustedes la confianza, dedicaría espacios permanentes para recibir personalmente a todas aquellas víctimas que se acerquen a interponer una queja, enterarse del estado que guarda su expediente o simplemente a pedir una orientación, así como recibir a la sociedad civil con el objeto de escuchar sus inquietudes y propuestas y trabajar de la mano con ellas. Debo decirles, señores senadores, que he estado en las fronteras con las personas migrantes, en múltiples hospitales con derechohabientes, buscando restos en fosas clandestinas, en cárceles y en incontables lugares donde se han cometido violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso en este sentido, señores senadores, es visitar permanentemente los sitios en los que hay abusos de poder, pues estoy convencido de que necesitamos un defensor del pueblo aún más cercano a la gente y en este objetivo me comprometo a trabajar todos los días de mi gestión. De igual manera, me comprometo a reforzar la política de integridad de la institución y de las capacidades de todo el personal que labora en la CNDH. Esto implica analizar la actuación pública a través de la atención que proporcionamos a las víctimas, las recomendaciones que se emitan, la atracción de asuntos de competencia local, así como la interposición de acciones de inconstitucionalidad y propuestas de cambios legislativos para una mejor protección a los derechos humanos. En suma, estos serían solo algunos de los primeros pasos que daríamos para transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, similar en visión y misión a la Procuraduría de los Pobres instituida en 1847 por Ponciano Arriaga. Ello implica que la CNDH mantenga como objetivo ineludible y urgente orientar su trabajo hacia la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria como la infancia, las mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas migrantes y víctimas del delito, entre otros. Señoras y señores senadores de la República, amigas y amigos, el defensor del pueblo debe destacar por su capacidad de interlocución, su imparcialidad y diálogo constructivo con la autoridad y la sociedad, observando en todo momento el interés de las víctimas. Es de vital importancia reforzar la autonomía constitucional de la CNDH e impulsar, bajo un enfoque preventivo, una amplia colaboración y acompañamiento a fin de mejorar las políticas y acciones públicas orientadas al respeto de los derechos humanos en México, partiendo de que su observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de una mayor cultura de la legalidad.
Es urgente terminar con tiendas estériles recurrentes en los últimos años que lastiman la confianza de las personas en sus instituciones y dar la bienvenida a una CNDH renovada que fortalezca precisamente a dichas instituciones del Estado mexicano con el compromiso para defender a las personas de los abusos de poder. Por ello, la propuesta que he presentado a esta soberanía tiene un eje transversal: transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo que aproveche las buenas prácticas realizadas en estos casi 30 años de vida institucional y que se actualice recogiendo las propuestas de la sociedad, como las que surgen incluso de este proceso, preservando las mejores experiencias que contribuyan a la tranquilidad y la estabilidad del país, reconstruyendo así el tejido social y haciendo realidad el tan anhelado derecho a la paz. Muchas gracias por recibirme. La pregunta de las organizaciones es la siguiente: ¿qué opina de la situación de los pueblos indígenas en México? Y si usted fuera ombudsperson, ¿presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Bonilla? Tiene 4 minutos para responder. Gracias, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, ¿qué opino de los pueblos indígenas en México? Personalmente pienso, señoras senadoras, don Emilio, con mucho respeto, señor senador, que los pueblos indígenas en México siguen siendo los grandes olvidados en materia de derechos humanos. Si bien hay un avance muy importante internacionalmente, señora senadora, respecto de la cuestión normativa, tratados internacionales, reformas constitucionales, leyes, acuerdos muy importantes, me parece que hoy por hoy la plena vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas todavía no alcanza plena vigencia en México. Es necesario que pongamos mayor atención desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los agravios que sufren las mujeres, las niñas, en materia de seguridad pública. Es uno de los grandes pendientes en materia de derechos humanos, no solamente hacia las comunidades, sino hacia el país, y que necesitamos de alguna manera ir trabajando junto con las mismas comunidades y con la sociedad. Respecto de la presentación de una acción de inconstitucionalidad respecto a la llamada Ley Bonilla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia, en mi opinión, entiendo así en la ley, respecto de este tema, por lo cual queda a efecto de las autoridades locales, incluso de la competente en el ámbito federal, es lo que yo podría constar. Senador, senadores. Gracias, bienvenido. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, señor senador. Gracias. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No, señor senador. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, señor. Por su respuesta, muchas gracias. Bien, gracias a usted. Buenas tardes. Señora, a sus órdenes. Siguiendo con estos indicadores, le pregunto en cuanto a los factores de independencia personal, si cuenta con independencia político-partidista. Sí, desde luego. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí, desde luego. Gracias. A su orden. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. En materia de probidad, le voy a preguntar, en caso de que sea usted electo, ¿estaría usted dispuesto a publicar, o si ya lo ha hecho, publicar su declaración 3 de 3? Sí, es pública, de hecho. Es pública. Ya está publicada, las 3. Como funcionario público. Como servidor público. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o en redes contrarias a los derechos humanos? Ninguna. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Continuando con los indicadores. Sí. Le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sin duda alguna. ¿Ha trabajado con víctimas de violencia a derechos humanos? Desde hace 20 años, con víctimas del secuestro, con víctimas de violaciones graves y en general con víctimas de violaciones a derechos humanos. Gracias. A sus órdenes.
Gracias. El viernes tuvimos Parlamento abierto y hubo una enorme insistencia de que no hubiera una continuidad de ciertas prácticas que en la CNDH han generado mucho daño. Usted ha sido primer visitador general de la CNDH, secretario técnico del Consejo Consultivo, director general de atención a programas de atención a víctimas del delito, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos y secretario particular. Estuvo en las dos gestiones del doctor Soberanes y en la de Raúl Plasencia. ¿Qué garantía tenemos de que no esté una repetición de esas gestiones? Al final, anótele, porque hay mucha duda, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de Plasencia, el retraso entre Atlaya y Ayotzinapa fue notable, y usted era primer visitador. Incluso luego se reclasificaron como graves tiempo después. También le preguntaría, el doctor Soberanes fue a la Suprema Corte a combatir la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. ¿Usted va a hacer lo mismo que Soberanes? ¿Usted va a repetir esa escuela del pensamiento que niega los derechos de las mujeres? Y terminaría, actualmente hoy es titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué garantías nos da de que no va a haber una recomendación hacia el Secretario de Seguridad Pública y él le hable y le diga, oye Luis, no me saques esa recomendación? ¿Qué garantía tenemos de autonomía tomando su actual puesto? Y si pidió usted licencia, o en qué estado estaba su situación actual respecto a este empleo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es el sector social que considera usted más vulnerable y cuál habría que atender de mejor manera? Y la segunda es, en su actuar al frente de la comisión, ¿cuáles serían las acciones afirmativas a favor de las mujeres? Gracias. La senadora Michel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Ha habido una serie de recomendaciones a partir de las sentencias y a partir también de la CEDAW, la sentencia Campo Algodonero y la CEDAW. ¿Por qué no se han cumplido estas sentencias? ¿Qué razones tendría usted para justificar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya influido un poco más en el cumplimiento de estas recomendaciones? Señora, gracias. 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 Apago. Sabemos que la violencia ha ido aumentando notoriamente y con ello hay un serio e importante problema de violaciones a derechos humanos. En ese sentido, quisiera saber qué acciones inmediatas para combatir esta problemática tomaría de ser electo y sobre todo y en un tema muy puntual en el que en el mes de mayo la ONU señaló que México es el país con las cifras más altas con violencia de género y este 2019 el país ocupa el primer lugar en feminicidios. En Sonora, mi estado, siempre se ha colocado desafortunadamente en los primeros lugares y en ese sentido también quisiera saber qué acciones ejercería para combatir la falta de atención a las investigaciones relacionadas con homicidios dolosos en contra de las mujeres o feminicidios. Gracias. Muchas gracias. Señor senador, don Emilio, estoy de acuerdo que no debe existir garantía de no continuidad. Debo decirle en este sentido que concuerdo, pero también debo decirle una cuestión. Yo todavía he trabajado para los 3 últimos presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, son mis amigos y a quienes les expreso mi total reconocimiento y aprecio. Gracias a ellos puedo estar el día de hoy aquí sentado con ustedes platicando. Sin embargo, debo decirles, y tratando el tema de Ayotzinapa, que usted señala con mucha fuerza, como es usted siempre, yo inicié el primer caso de violaciones graves a derechos humanos cuando ya tenía la comisión esta atribución, de aquellos jóvenes que fueron privados de la vida sobre la Carretera del Sol. Debo decirle que fue una investigación que hice en 4 meses. En una primera parte,
y que prácticamente estuvo resuelta en 5 o 6 meses. Esa investigación me tocó realizarla a mí. De la segunda, del caso Iguala, bueno, pues a mí ya solamente me tocó iniciarla. En este orden de ideas, pues yo sí pediría que me pudieran más que evaluar sobre el trabajo que desempeñé como visitador, como director de Províctima, como secretario del Consejo, incluso como secretario particular del presidente, y porque, bueno, pues yo traigo otra política, una política diferente de actuación del ombudsman o del ombudsperson, incluso más cercano a la gente, con la idea de trabajar y desarrollar con mayor eficiencia y eficacia el trabajo de las investigaciones. Respecto de la interrupción legal del embarazo, me parece que el estar aquí sentado me obliga por convicción a decir que el defensor del pueblo está comprometido con la integridad, con la salvaguarda de la dignidad de las personas. Me parece que ese es un tema que ya se pronunció tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte, y ya hay pronunciamientos. Yo lo que le puedo decir respecto de eso es que el compromiso de llegar al cargo es con la dignidad de las personas. ¿Cuál es el sector social más vulnerable? Me parece que la infancia, las mujeres. Hoy por hoy sigue siendo, señoras senadoras, el grupo más vulnerado en este país. De llegar a ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo promovería una actuación muy importante con el objetivo de no solamente de hacer la mayor promoción, sino que tengan plena vigencia los instrumentos internacionales y la ley, y para ello trabajar de la mano con las instituciones públicas a todos niveles de gobierno para poder preservar los derechos de la infancia, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres. Acciones afirmativas en tema de mujeres. Esa es una de las grandes ofensas que hoy estamos viviendo como sociedad y como país, el alto número de feminicidios. Me parece que tenemos que reforzar, señora presidenta, don Emilio, el tema y trabajar muy de la mano con las organizaciones y con las instituciones para salvaguardar este grave problema de seguridad pública y de discriminación que existe hoy en contra de las mujeres en nuestro país. Entiendo muy bien que hay varias recomendaciones, incluso hay algunas de julio de 2018 de la CEDAW que no se han cumplido. Me parece que la CNH, en este caso, señora senadora, debe de ser más firme, más contundente y promover ante las instituciones y ante las instancias del Estado mexicano para que se cumplan a cabalidad los compromisos derivados de estas recomendaciones internacionales. ¿Conoce el contenido de esa resolución? ¿De 2018? Sí, lo conozco. Ya. Bueno, eso es cierto. Muchas gracias. Sí, lo conozco. Muchas gracias, doctor Luis Refugio García López Guerrero. Si no hubiera alguna otra pregunta, agradecerle por su presencia. Gracias, señora senadora. Muchas gracias, doctor, muy amable. A sus órdenes.